Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Ley impulsada por el PT no incluyó a estos grupos delictivos. Señalan la necesidad de revisarla. El secretario de Seguridad Pública del Estado brasileño de Minas Gerais, Rogério Greco, considera necesario que las organizaciones que cometen actos delictivos en Brasil sean clasificadas como grupos que generan terror, debido al impacto negativo que provocan en la población. La ley fue creada en la época del PT, Partido de los Trabajadores, por la presidenta Dilma Rousseff, y no incluyó a estos grupos como generadores de terror. Necesitamos revisar nuevamente la legislación para poder tener un combate más serio contra ellos, más efectivo, expresó Greco en entrevista con Diario El Salvador. Afirmó que actualmente existen más de 80 agrupaciones de carácter delictivo en Brasil, lo cual contribuye a una elevada percepción de inseguridad. En ese sentido, destacó que el modelo de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele llama la atención a escala internacional, debido a su capacidad para reducir drásticamente los incidentes violentos y la criminalidad en general. Llama la atención por la reducción drástica en el número de personas que pasaban a mejor vida por hechos violentos, aunque aún estamos aprendiendo. Sabíamos que había un alto índice de este tipo de situaciones por cada 100.000 habitantes, y ahora han logrado una notable reducción. Queremos conocer esa experiencia para aplicarla en Minas Gerais y en Brasil, agregó el funcionario. No se trata solo de promesas, sino de hechos, y los suyos hablan alto y claro, un país más seguro, más fuerte y con más futuro. Ahora pasaremos con esta información. Nayib Bukele, que lanzó este programa llamado 2 escuelas por día, con el cual el gobierno estaría continuando con los mejoramientos y el fortalecimiento del sistema educativo del país, que desde hace muchísimo tiempo estuvo abandonado. Sí, fíjese que en este tema de la educación no hay que olvidar un detalle importante, y es que la educación es o debe ser, el ideal es que sea funcional para la sociedad misma. Es decir, la sociedad, según lo que necesita y según la visión que se tiene de cuáles son las prioridades o hacia dónde se quiere ir, normalmente así se orienta el concepto de la escuela, y esto desde sus orígenes, ¿verdad? En nuestro país, tristemente, en nuestro país, durante la mayor parte de la vida independiente, si hacemos una brevísima reseña histórica, realmente la escuela no era necesaria, entre comillas, no era necesaria para el modelo de desarrollo que se tuvo, pues. Porque sabemos pues que la mayor parte de la historia del país tuvimos una economía basada en la agricultura de exportación, básicamente café, caña de azúcar, y en esa sociedad y en ese grupo, ¿verdad?, que históricamente es conocido como la oligarquía agroexportadora, estamos hablando del siglo pasado, a ellos no les interesaba para nada, no les interesaba que la población tuviera acceso a la educación. ¿Por qué? Porque la recolección del café es una mano de obra que no calificada, no necesita mayor capacitación. Y ellos dejaron a su suerte por décadas, casi por 2 siglos, abandonado a su suerte a la población. No es sino hasta la década de los 60, cuando comienza un pequeño proceso de industrialización y el crecimiento urbano, en donde la educación ya se le comienza a dar cierta importancia, pero no del todo, porque si hay personas ya digamos un poco mayores, los abuelitos que se recordarán de que por aquella época, por los 60s, el solo hecho de ser bachiller era una gran cosa, ¿verdad? Porque si el bachiller era un título, digamos, raro, pues, no era una cosa común. Prueba de que entonces la educación en esa época no era
no estaba tan masificada. Pero, digamos, se comenzó a dar cierto desarrollo. Pero cierto desarrollo que, pues, digamos, tenía nada más la visión de incorporar o de producir cierto sector más o menos educado para ciertas tareas que no abarcaban a toda la sociedad, ¿va? Y así llegamos, bueno, por supuesto, en la época de la guerra, pues que fue desastroso para todos los sectores. Y ya después, en la posguerra, entonces ahí tenemos que fijarnos en un detalle, que allá por 1998, si no estoy equivocado, se hizo una reforma educativa. Ya había habido otras, por ejemplo, la reforma educativa de Beneke a finales de los 60, con cierta visión de desarrollo. Y en el año 98 se hizo una reforma importante, ¿verdad? Pero aquí es donde quiero yo llamar la atención en lo siguiente: ¿cuál fue el enfoque con que se hizo esa reforma? Quizás la parte más visible, recordarán, es que se redujo el bachillerato general. En ese tiempo eran bachilleratos académicos, algunos diversificados, de 3 años a 2 años. Pero esa era una visión que muchos estamos convencidos de que no se hizo con criterio educativo, sino nada más con el criterio de una apuesta de desarrollo económico de los gobiernos de aquella época. Estamos hablando de hace casi 30 años. Entonces, ¿cuál fue la apuesta? Prácticamente tener una mano de obra al reducir de 3 a 2 años, era apresurar una gran cantidad de mano de obra no tan calificada para el modelo de las maquilas. Entonces el modelo de las maquilas fue el que determinó muchas cosas que se hicieron en esa reforma educativa, aunque hubo otras cosas buenas que, pues, digamos, a nivel teórico estaban formuladas, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, lo que venimos teniendo era, digamos, pues una inversión en la educación que se limitaba nada más a cumplir con ciertas cifras, ¿verdad? Cuánta gente está escolarizada, cuántos bachilleros salen al año, cuántos se incorporan a la vida laboral, etcétera. Pero yo creo que todavía en estas décadas anteriores, todavía persistía una visión como muy limitada del tema educativo, ¿verdad? Prueba de ello también es que, no me dejarán mentir, el sector docente lo ha señalado muchísimo, ¿verdad? De todas las carencias que se han tenido en estos sistemas educativos, carencias a nivel de infraestructura, carencias a nivel de formación y sobre todo algo que impidió, digamos, cualquier tipo de plan de verdadero desarrollo educativo con otra visión más integral, que es lo que vamos a comentar en otro momento, y es que durante los 30 años de la posguerra todos sabemos que todo el país estuvo sumergido, digamos, en una dinámica de terror de las pandillas, ¿verdad? Y eran precisamente las escuelas aquellos centros en donde estas estructuras criminales se habían enquistado también, y de ahí iban reclutando a jóvenes. Pero no solamente era eso, sino que eso impedía también cualquier proyecto de verdadero desarrollo integral, ¿verdad? Entonces tenemos como un panorama bastante nefasto, históricamente hablando, ¿verdad? Del estado en que se recibe la educación a partir de 2019, ¿verdad? Entonces, recibiendo prácticamente una infraestructura en ruinas, ¿verdad? Y recibiendo prácticamente también un sector docente bastante descuidado y, digamos, un tejido social, pues realmente una situación muy triste de ese tejido social desmembrado, pues prácticamente sin mayor cohesión, sin mayor visión. Pues en la práctica lo que sucede es que hay que comenzar la reconstrucción del sistema educativo. No vamos a decir desde cero, porque pues alguna infraestructura queda, pero sí de verdad que es una situación que requiere muchísima inversión, muchísimo trabajo, y una edificación de algo no para recuperar necesariamente lo que ya se tenía, sino para hacer
una nueva base, que es un poquito que por ahí que creo yo que va el proyecto general. Definitivamente, ya estábamos observando, de hecho, imágenes de cómo se encontró el sistema educativo en tema de infraestructura cuando inició su primer quinquenio el presidente Nayib Bukele. Ahí estuvo compartiendo las imágenes, realmente era triste ver cómo los niños de nuestro país pues tenían que ir a estudiar, entre comillas, a unas aulas, así como las estamos viendo en pantalla, que eran pues casi que una película de terror, sin servicios básicos, sin las condiciones adecuadas para poder adquirir los conocimientos y bueno, a tantas necesidades y tanta precariedad con la que se encontró el sistema educativo en tema de infraestructura. Ahí están las imágenes y bueno, es un reto bastante importante. El presidente Nayib Bukele lo decía, no ha sido fácil, digamos, ponerse al día con este tema de la educación porque es una tarea verdaderamente titánica poder recomponerlo todo. Sin embargo, pues ahora se ha prometido 2 escuelas por día. Sí, yo creo que es importante que nos fijemos en esas imágenes, pero también que nos fijemos en la experiencia cotidiana de todos los compañeros docentes y las familias y los niños y niñas que asisten a las escuelas, ¿verdad? Son muy pocas en la actualidad, muy pocas las escuelas que están en condiciones dignas. Entonces ahí voy a enmarcar esa palabra o ese concepto, condiciones dignas. Resulta que muchas de las escuelas que habían estado en abandono por años, ¿verdad? Que conste, no son casos excepcionales, porque alguien puede decir, bueno, sí habrá una escuela por allá que por décadas estuvo así tirada. No, pero es que habrá otra escuela por allá en donde realmente la construyeron con una visión bien limitada. No, es que quienes han tenido la oportunidad de visitar, de ir a escuelas nacionales, uno al solo ingresar a la escuela, uno ya percibe la sensación de deterioro por todos lados que uno lo vea, desde ventanas con vidrios quebrados que no se han podido reparar, desde, digamos, capas de pintura que datan desde hace 15 años o más, las condiciones de los servicios sanitarios, por supuesto, en muchos casos son bastante lamentables, pero digamos que eso es una generalidad, más bien la excepción son aquellas escuelas que están en condiciones dignas. Y precisamente ahí es donde apunta el tema de la inversión educativa, porque también no es una cosa fácil. Yo creo que si algo dejó claro en su mensaje de hace un par de días el presidente Bukele, es que esto de ir a tocar una escuela, muchas veces no es solo cuestión de llegar a decir una manita de pintura, claro, reparación de un par de columnas, no. Pongámonos en el caso de cualquier reparación que cualquiera de nosotros va a hacer en su casa. Todos sabemos que cuando se va a hacer una reparación, siempre salen sorpresas y muchas veces son sorpresas desagradables, ¿verdad? Porque a lo mejor resulta que todo comenzó porque estaba obstruida un charco con la lluvia, y entonces llega el albañil y comienza a picar, y ahí aparece la sorpresa. La sorpresa es que no es que se haga un charquito porque hay una obstrucción superficial o en el mismo lugar, sino que resulta que es toda la tubería que tiene años de no haberse limpiado y que está obstruida por varios metros. Entonces lo que uno tenía pensado en un principio para hacer esa reparación, resulta que ya no, que ahora ya es mucho más lo que se tiene que hacer. Entonces yo creo que eso lo dejó bastante bien explicado el presidente, que cuando llegan a las escuelas y tal vez veían un daño superficial, pero de ahí al escarbar un poquito resulta que el daño es estructural, pues entonces eso complica las cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí resulta que muy honestamente y muy sinceramente el presidente dice, miren, a lo que nos habíamos comprometido no vamos a poder hacerlo, que eran 1000 escuelas al año, que es prácticamente como 3 escuelas al día, ¿verdad? Pero sí se puede, ya con un conocimiento sobre el terreno,
que eso es importante, digamos, ir al terreno, hacer los planos, hacer el diagnóstico, hacer el presupuesto. Ya con eso, entonces es que sale el compromiso actual, que es de las 2 escuelas por día, que son intervenciones en escuelas, ya sea que se estén entregando escuelas que ya estaban comenzadas o que se vaya a iniciar algún tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que también ha sido muy realista, ¿verdad? Incluso para algunos que creen que 2 escuelas por día es casarse con una cifra o poner el listón alto, ¿verdad? Porque sí, estamos hablando de que, pues sí, no van a ser 1000 escuelas por año, pero 2 escuelas por día son prácticamente casi 700, un poquito más de 700 escuelas. Entonces, no es un trabajo fácil, porque ya te digo, todos sabemos que muchas de esas escuelas están en condiciones de que sale mejor demolerla y hacerla nueva en vez de estar reparando una cantidad de detalles, sobre todo también porque hay un tema de diseño que también quizás lo vamos a hablar en otro momento de la entrevista, pero sí me parece que es una actitud muy, digamos, muy sincera, es decir, no se pudo cumplir con lo que teníamos por las razones ya explicadas, pero sí nos comprometemos a este plan y también importante que eso está monitoreado por la población. Yo creo que ese detalle es muy importante. Y solamente este proyecto, que por cierto está a cargo de la DOM, está financiamiento, también lleva con financiamiento del BID, estaría costando más de $2 millones. Imagine usted multiplicar eso por ¿cuántos hicimos cuenta? ¿700 escuelas? Al año. Al año, que es más o menos el cálculo que estábamos haciendo, es una inversión importante. Sí, ahí es donde viene un detalle clave y es que cualquier plan de reconstrucción o edificación de nuevas escuelas, todo eso pasa por un tema de dinero, ¿verdad? Un tema de dinero. Y todos sabemos que pues, históricamente también en el país las finanzas del Estado, digamos, no han estado, digamos, muy sólidas, pues. Siempre el Estado ha tenido dificultad para salir con sus gastos. Eso tiene otras causas, por supuesto, ¿verdad? Desde el tema de la evasión y la elusión fiscal, digamos, el hecho de no canalizar los recursos para lo que realmente se necesita, sino que todo lo que se pierde o se perdió por tema de corrupción, etcétera. Pero sí, el hecho es que para lanzar un plan de estos se necesita asegurar fondos. Entonces, qué bien que en este año se tienen esos fondos, se tienen esos financiamientos de organismos multilaterales, no solo para la educación, sino también para otras cosas que están relacionadas con el tema educativo. Por ejemplo, hace poco hubo un pago de ponerse al día con lo que se debía para proveedores del Estado. Entre ellos, entre esos proveedores del Estado, están las personas que elaboran uniformes escolares o el tema de los zapatos, digamos, todo ese apoyo que se da para los chicos y chicas que asisten a las escuelas. Entonces, ese aspecto, si no se tiene el dinero, muchos anuncios se pueden hacer y va a quedar en eso, pues nada más en una declaración mediática. Pero si ya se tienen los fondos, que eso es importante, primero que los fondos estén y que se utilicen para lo que se ha dicho que se van a utilizar. Entonces, el tema de la transparencia, mira, muchos sectores de la ciudadanía, sin ánimo de atacar o de confrontar, pero sí hemos pedido transparencia. O sea, creo que la mejor, en eso sí voy a estar de acuerdo, que la mejor muestra de transparencia son las obras realizadas. Bueno, o sea, están las obras ahí, se le está dando seguimiento, ahí está la inversión, es visible, cualquiera puede ir a comprobarlo, no solo en la página web, sino en la realidad misma, ¿verdad? Entonces, ese compromiso de transparencia creo que también es un seguro que se establece como decir, aquí nos comprometemos y aquí la población, la ciudadanía puede estar vigilante, puede estar supervisando. Claro, todos quisiéramos
que el proceso fuera más rápido, ¿verdad? Porque estamos hablando de 5.000 escuelas, de las cuales un alto porcentaje requiere de intervención, en algunos casos intervención menor, pero en muchos casos intervención mayor. Todos quisiéramos que esto caminara más rápido, pero también hay que ajustarse a las realidades, ¿verdad? Y las realidades son que se tiene un presupuesto, pero también ese presupuesto pasa por, digamos, un diseño de quiénes van a hacer, cómo se va a hacer, en qué condiciones se van a hacer esas intervenciones. Es ahí donde también se cuenta con una colaboración muy importante, que es una, digamos, pues prácticamente un mecanismo de reinserción social de las personas que están en el plan Cero Ocio, ¿verdad? Que ellos están, digamos, pagando una deuda con la sociedad, pero también están contribuyendo con algo sumamente importante en el desarrollo del país, que es justamente aportar una mano de obra para que se realice ese presupuesto, porque a veces sucede que tenemos el presupuesto, pero si no tenemos una cantidad grande de personas suficiente como para poder hacer el trabajo, pues el presupuesto va a quedar ahí, ¿verdad? Sobre todo en una coyuntura en que todos sabemos que la industria de la construcción ahorita está en auge en el país. Ahorita hay, incluso podríamos decir que hay escasez de albañiles, ¿verdad? Eso los sectores de la construcción lo saben y ellos lo manifiestan, que o sea, en ese sector de la construcción no hay desempleo, más bien hay falta de mano de obra. Entonces es ahí donde también esa colaboración de las personas que están en el plan Cero Ocio es sumamente importante. Quisiéramos que, vuelvo a la idea original, quisiéramos que se diera el proceso con mayor rapidez, pero pues también hay que entender que las cosas van paso a paso y pues dentro de las limitantes que impone la mano de obra y el presupuesto, pues se avanza, ojalá con la puntualidad con la que se ha comprometido el gobierno, y que poco a poco se van a ir viendo, digamos, las obras realizadas, y a eso es a donde nos vamos digamos, a remitir. Ok, aquí está la obra, aquí está el trabajo, aquí está la realidad de lo que se prometió, y las personas son las mejores garantías, los mejores testigos de que eso así va a ser. Entonces, por eso creo yo que es importante ese componente de transparencia, porque también es un compromiso permanente, ¿verdad? Porque muchas veces lo que ha ocurrido es que se decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En años anteriores muchas veces se lanzaba nada más el proyecto, pero quedaba, al poco tiempo quedaba pues más o menos en relativo abandono. Ahora no, ahora es supervisión constante y es un compromiso público el que se ha hecho. Yo creo que eso también digamos, es un acto de responsabilidad en donde se le toma la palabra al presidente y la población ejerce su derecho a fiscalizar y a exigir que se cumpla lo prometido. Precisamente desde este set vamos a estar hablando de este tema. 2 escuelas por día es el programa lanzado por el presidente de la República, Nayib Bukele, en el Centro Escolar Cantón Santa Clara, esto en San Luis Talpa, La Paz. Junto al Centro Escolar, el Zapotal Chalatenango Sur se convirtieron en las 2 primeras infraestructuras educativas intervenidas en un proceso que sin duda está cambiando el futuro de nuestro país. Ve esta nota y venimos hablando de esto. Vamos a poder cumplir con la promesa de remodelar todas las escuelas de nuestro país. Un plan ordenado que ha puesto en marcha todas las herramientas legales, financieras, humanas y técnicas a trabajar para actualizar un sistema educativo que estaba en abandono desde hace 50 años. Ya revisando presupuestos, ya revisando planos, ya revisando todo, vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Todos los días, incluyendo sábados, incluyendo domingos, incluyendo días feriados, incluyendo Navidad, Año Nuevo, vacaciones, etc. La realidad se ha venido reconstruyendo sin detenerse y es evidente el avance. Ahora se garantiza la moderna infraestructura con el componente de transparencia y los primeros en estrenar instalaciones fueron 860 estudiantes del Centro Escolar Cantón Santa Clara, San Luis Talpa, La Paz. Enfermería,
oficinas administrativas, incluyendo dirección y sala para maestros, laboratorios, muro perimetral, bodega, plaza de banderas, caseta de control, rampas de acceso y accesos inclusivos para personas con discapacidad. Las estructuras improvisadas que se vinieron ejecutando por los gobiernos anteriores están desapareciendo y se han levantado escuelas dignas para aprender y enseñar, como es el caso del Centro Escolar Cantón El Zapotal, Chalatenango Sur, que fue la segunda institución entregada. Y ahora nosotros lo hemos transformado en una obra que incluye 4 módulos nuevos, 3 de un nivel y 1 de 2 niveles, 12 aulas. El gobierno está dotando al país de una infraestructura educativa de calidad que no está poniendo en riesgo la vida de maestros y alumnos, que paso a paso darán fruto para lograr ser la sociedad desarrollada que todos soñamos. Bien, René, ¿cuál es su punto de vista desde académico también con este programa del presidente 2 escuelas por día, que bueno, todos los días se está mostrando al pueblo salvadoreño y al mundo? ¿Cómo avanza este tema de las infraestructuras? Y yo le he estado dando seguimiento a ese proyecto, ahí viendo cuáles son las escuelas. Mira, este programa del presidente de 2 escuelas por día fue la forma más elegante, fulminante y prácticamente fascinante, diría yo, de cerrarle la boca a la oposición. ¿En qué sentido? O sea, estamos en una coyuntura en la cual los pregoneros, porque al final son los pregoneros, son los testaferros de los victimarios, habían levantado una su pequeña coyuntura ahí con una serie de difamaciones, siempre buscando las noticias malas del país, me imagino que añorando pues esa época en la cual El Salvador era un país de malas noticias y el presidente había mantenido silencio, ¿no? O sea, prácticamente los estaba dejando hablar. Entonces, ¿cómo callarle la boca o cómo decirle a las personas que la utopía no está hecha de palabras, sino que la utopía está hecha de obras? Entonces, cuando impulsa este programa de 2 escuelas por día, esa fue una forma, y yo lo puse en X, ¿no? Fue una forma fulminante y elegante de cerrarle la boca. Porque al final el país se está transformando y esas transformaciones que estamos viendo, que no son simples cambios, esas transformaciones que estamos viendo, ¿verdad?, son lo que precisamente se va a constituir en la base fundamental de El Salvador como un país que aspira a ser del primer mundo. Si bien es cierto que el legado de la seguridad es el legado más importante, el legado histórico más importante del presidente Nayib Bukele, porque era una situación que prácticamente nos tenía en un callejón sin salida, y después vimos que es el mismo problema que tienen otros países latinoamericanos. Sin embargo, El Salvador logró salir de eso, pero siendo ese el legado más importante para mí como profesor, el legado más hermoso que va a dejar el presidente es el de la educación pública. Y es que no solo se trata de que se están remodelando centros escolares e institutos, sino la forma en cómo se está haciendo. Nosotros los sociólogos, cuando analizamos la cuestión de la educación, siempre lo hacemos en función de ver cómo la educación impacta en la sociedad y cómo la sociedad impacta en la educación, ¿no? Y ahí no hay donde perderse, forma parte del ABC de todos los países que si tú quieres progresar, tanto en términos económicos, políticos como sociales, el pilar fundamental es la educación. Entonces a eso todos los gobiernos anteriores a Nayib Bukele no le habían apostado porque su visión o su modelo de país era precisamente un modelo de país expulsor de gente, un país violento, un país que prácticamente viviera de la sangre y de la agonía de las personas. Esa era la visión que se tenía, pero hoy que estamos viendo una visión distinta, apostarle a la educación es el factor estratégico para lograr el progreso económico y también para lograr el progreso político. Porque la forma en cómo la educación se vincula en todos estos aspectos tiene que ver, en primer lugar, con la matriz productiva. Claro. Tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el hecho de que tú estás formando profesionales, porque estás elevando significativamente el nivel educativo, entonces estás formando profesionales para
construir una matriz productiva que esté fundada en empresas que tengan que ver, en el caso particular de El Salvador, con las empresas que están dedicadas a la transferencia de tecnología. Y para eso tú necesitas elevar el nivel educativo. Pero no solo se trata de brindar educación, sino que el tipo de educación que le vas a brindar. Y una base de ello es precisamente la infraestructura. Acá no solo estamos hablando de que el presidente Nayib Bukele está saldando una deuda histórica, y es una deuda histórica de casi de 2 siglos, pues. No solo está saldando la deuda histórica, sino que le está dando un carácter histórico a este proyecto. Porque, como te digo, no solo se trata de construir locales para que los estudiantes reciban sus clases, sino que estamos hablando de centros escolares e institutos que, te digo, hasta donde hemos visto, son mucho mejores que incluso colegios privados de prestigio en este país. Y eso es algo que merecían nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes vienen de una situación de desigualdad social, vienen de vivir condiciones de violencia, eran prácticamente sometidos, y entonces el que tú les des una infraestructura de este tipo, que no solo es moderna, sino que también presta todas las condiciones para que el aprendizaje también tenga un componente lúdico. Entonces tú le estás apostando precisamente a tratar de resolver el problema, o uno de los problemas, que es el de la desigualdad social. Antes de hablar de hecho de cifras, antes de hablar de estas imágenes, porque sí me gustaría dedicar obviamente un bloque entero solo a ver este tema que estamos viendo en las imágenes, sí me gustaría poder conocer su punto de vista mucho, y dado que usted hablaba de la oposición, mucho se hablaba del tema del plan del presidente con la renovación de las escuelas, mucho, de hecho la oposición hablaba y decía, es que no hay transparencia, es que no dan cuentas, es que etcétera, etcétera, pero vemos cómo el presidente en este evento fue precisamente, como usted dijo, callarle la boca, porque no solo dio a conocer la inversión, sino también lo está dando a conocer todos los días y de forma transparente a través de un portal. ¿Cómo esto ayuda a la transparencia? Es evidente que si tú tienes al acceso de toda la gente la información, no solo del lugar, de los 2 lugares diarios, ¿no?, en los cuales se va a hacer esta intervención, sino que incluso el presidente habla de los montos, quiénes lo están ejecutando, cómo lo están ejecutando. Estás poniendo un proyecto prácticamente, ¿verdad?, ante los ojos de toda la población. Y acá lo que pasa es que con la oposición es una oposición bastante obtusa, ¿verdad?, que si tú ves, Armando, ellos prácticamente han atacado todas las obras que el presidente Nayib Bukele ha impulsado desde 2019. Si queremos poner un punto de partida, digamos, la pandemia, ¿no?, y de allá en adelante todo ha sido ataque. Y cuando se han quedado sin argumentos, a lo que han recurrido es a tratar de generar o tratar de poner la impaciencia como un argumento político. Te dicen, bueno, mire, ya había prometido que esto lo iba a hacer y no lo había hecho, dijo que eran tantas escuelas y no lo hizo, pero lo que los salvadoreños están viendo es el producto concreto. Están viendo esas escuelas, que están, esos centros escolares e institutos que no solo están siendo remodelados, pues, sino que prácticamente estás construyendo algo nuevo, con toda la tecnología de punta al acceso de los estudiantes. Y nuestros estudiantes se merecen eso. Entonces, si tú le apuestas a eso, le estás apostando también, y esto creo yo que es otro golpe en la nariz de la oposición, también estás apostando a la democracia, porque nosotros como sociólogos sabemos que un factor que permite desarrollar la cultura política democrática es que tú le des un mayor acceso a la población, ¿verdad?, al sistema educativo. Y si ese sistema educativo tú lo planteas y lo ideas de la forma en cómo lo está haciendo el presidente, no solo le estás dando acceso, sino que está resolviendo un problema de desigualdad social, ¿verdad?, porque esos nuevos centros escolares e institutos también tienen estudiantes que cuentan con sus propias computadoras. Todos los gobiernos anteriores no lo habían hecho. Y a veces la oposición te dice, mire, pero ya no hay que estar haciendo referencia a los gobiernos anteriores. Pero sí hay que hacer referencia, porque la deuda histórica en materia de educación pública no se resuelve en 6 años o en 10 años.
¿sí? Todo el retraso que implicó haber tenido gobiernos que prácticamente dejaron desamparados a la población, les daban clases, pero no las educaban, les daban clases, nada más. Entonces, todo eso tú no lo puedes resolver en 6 años, pues. Sin embargo, el presidente le está apostando a eso de 2 escuelas por día. Sí. Es decir, el proceso va a ser lento, pero los resultados que estamos viendo son resultados que definitivamente no solo van a motivar más a los estudiantes y van a elevar el rendimiento académico, porque eso te lo puedo asegurar que va a haber una subida importante en el rendimiento académico, sino que también tú estás fomentando la innovación. Y esa innovación es la que se necesita para poder construir un El Salvador distinto. Es decir, para poder llegar al segundo legado, que es el legado importante, que es el desarrollo y el progreso económico. Ese es el punto, pues, porque tú no puedes sostener por sí misma la seguridad ciudadana si no logras, vaya, llamémoslo así, si tú no logras ese milagro económico, pones en peligro el legado de la seguridad. Entonces, cuando el presidente le apuesta a que la educación pública sea mejor que la privada, entonces está resolviendo no solo el problema educativo, sino que también está sentando las bases para resolver el problema originario de prácticamente todas las sociedades que viven o que han estado en condiciones de pobreza, que es el problema de la desigualdad social, ¿ya? Sí. Entonces, tú miras esa construcción, yo te digo incluso que en los próximos años vamos a ver una migración de estudiantes del sector privado al sector público, porque las condiciones que se van a prestar en el sector público son mucho mejores que las que se están dando en este momento en el sector privado. Que es lo mismo que estamos viendo obviamente con el tema de la salud, de esta transformación de escuelas que está realizando el presidente Nayib Bukele a través del programa 2 escuelas por día. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele, a la hora de revisar también las cifras de inversión, y él lo daba a conocer, ha roto récord, si lo queremos ver así, en el tema de inversión aquí en El Salvador. Y eso que venimos, antes del presidente Bukele, de un gobierno que era liderado por un profesor. Sí, pero ahí, bueno, realmente él no tenía una visión de, bueno, si acaso tenía alguna visión, ¿no?, de educador, sino que ahí había un proyecto. O sea, tanto Arena como el FMLN tenían un proyecto de país que estaba claro. La idea era tener un país sometido por la violencia, porque eso no solo les permitía a ellos manejar mejor la impunidad y la corrupción, sino también porque eso implicaba la expulsión de muchos miles de salvadoreños. Entonces, El Salvador se convirtió más que nunca en estos 30 años en un polo de expulsión, y eso era rentable para ellos, porque al nomás cruzar la frontera, nuestros compatriotas se convertían, dejaban de ser salvadoreños y se convertían en remeseros. Entonces, esa era toda la estrategia, por eso vimos que no hubo mayor inversión en educación, y la inversión que se hizo en educación en estos gobiernos era una inversión que iba prácticamente a parar como parte de la infraestructura que manejaban las pandillas. Así de sencillo, porque no solo se trata de que tú hagas inversión en educación, en este caso, sino también si esa inversión que estás haciendo va a tener los réditos suficientes como para que se vea traducido en una mejora en el nivel educativo, en el promedio, y también en una mejora en el rendimiento académico, en la innovación, en la publicación, en las patentes, qué sé yo. Hay una serie de factores y eso no lo estábamos viendo reflejado. ¿Por qué? Porque era una inversión que prácticamente estaba en función de los requisitos que para la misma ponían las pandillas. Entonces, digamos que era una inversión que se tiraba prácticamente al cesto de la basura. Lo que estamos viendo, ya que estamos hablando desde la perspectiva académica, tú debes basarte en los datos. Y hay una frase común que dice ahí que el dato mata relato, y en este caso no solo mata el relato, sino que se convierte en el mejor retrato de lo que estamos haciendo en este momento, de lo que se está haciendo en el país. Es una inversión que va a ir a dar específicamente, ¿verdad?, a las comunidades, que las comunidades van a poder aprovechar esa inversión
histórica que se está haciendo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en los datos, ¿no? Inclusive, no solo en los datos absolutos, sino que también en los datos relativos, y vamos a ver cómo en la gestión, bueno, en la gestión y algo que tiene el presidente Nayib Bukele, la inversión en educación ha subido, en términos absolutos y en términos relativos. De hecho, en el tema de porcentaje solo del PIB, las cifras reflejan en promedio de inversión educativa se mantuvo por debajo del 4% del PIB. Gobiernos anteriores lo prometieron subir, nunca lo hicieron. El presidente Bukele no solo cumplió esa promesa, sino que superó la inversión en 4.40% del PIB. Y solo para que usted tenga una idea, el porcentaje de inversión más baja fue en el gobierno de Francisco Flores de Arena con 3.52% del PIB. Y probablemente han de decir, Armando, pero es que esto es bien poco. Pero obviamente a la hora de traducir el PIB en millones, estamos hablando obviamente de una inversión de 1.411 millones de dólares, una cifra sin precedentes. Venimos de un gobierno como Sánchez Serén, del FMLN, que era maestro, era profesor, de una inversión de 948.37 millones. Bueno, tenía el título, ¿no? Bueno, porque una cosa es tener el título de algo y otra cosa es ser algo. O sea, yo puedo tener el título de sociólogo y no ser sociólogo. Sí. En este caso él tenía el título de maestro, pero no lo era. Y mucho menos pensaba en función de los profesores, pues, sí. ¿Verdad? Ahora, si tú quieres hacer un análisis comparativo, un poco para ver la cuestión esta de el impacto que pueda tener en los montos los procesos inflacionarios, la mejor forma es irte a lo relativo y en este caso la inversión en educación vista como porcentaje del PIB. ¿Sí? Tú ahí resuelves el problema este de la variable interviniente inflación y entonces vemos como porcentaje del PIB la inversión que se está haciendo en educación es mucho mayor. Y hay que agregar un elemento, ¿no? Estamos hablando de esa inversión que incluso podría ser un poco más baja, incluso podría ser así, si metemos que aparte de eso, tú estás invirtiendo una ingente cantidad de dinero para resolver el problema de la seguridad. Si es que los gobiernos anteriores tuvieron la posibilidad de invertir muchísimo en educación, porque ellos no estaban combatiendo a las pandillas, ellos no estaban, digamos, poniendo todo el Estado en función de resolver el problema más urgente de la población. Entonces no estaban gastando recursos en eso. Ahora, ¿qué se hacía ese recurso? Y entonces acá nos vamos a los cientos de millones de dólares que en lugar de ir a dar a la inversión pública, es decir, en lugar de ir a dar, por ejemplo, a la educación, fueron a dar a bolsillos de los corruptos, pues, ¿ya? Entonces, ese es el punto. Entonces, estamos viendo cómo prácticamente el presidente Nayib Bukele está diciéndote, sin decirte, que las necesidades tienen un carácter histórico. O sea, no solo se trata de que tú construyas 4 paredes para que los estudiantes reciban clases de la forma que sea. Sí, eso podría haber sido válido hace 40 o 50 años. Las necesidades tienen un carácter histórico, significa que no solo necesitas ir avanzando en los grados, sino que también necesitas ir adquiriendo otro tipo de competencias que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el manejo de varios idiomas, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con la creación de las condiciones suficientes como para que ese proceso que nosotros llamamos de socialización se genere en las mejores condiciones posibles. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso forma ciudadanos. ¿Sí? Tú los ciudadanos no los formas porque metas en la currícula, qué sé yo, materias como urbanismo, civismo, eso no forma cultura política. La cultura política está formada por el tipo de condiciones materiales en las cuales tú te desenvuelves. Y si tienes al acceso, ¿verdad?, todo lo mejor que te puede dar la sociedad en términos de avance en tecnología y en ciencia. Y en la inauguración que hizo el presidente vimos cómo incluso hay un laboratorio en el cual se le va a dedicar esa parte para el desarrollo de la innovación a todos los estudiantes del sector público. O sea, no solo se trata de escuelas bonitas, pues se trata de escuelas modernas, se trata de escuelas con acceso tecnológico. ¿Pensando en qué? Pensando en que esa va a ser la base, ¿verdad? Esa va a ser la base humana que le va a dar cuerpo y alma a ese
programa económico que el presidente está impulsando. Claro. No, y totalmente, venimos obviamente de escuelas precarias, y ya ustedes veían las imágenes y vamos a también compartirse las otras imágenes que nosotros también tenemos para reflexionar, porque venimos obviamente de escuelas precarias donde parecían cárceles y donde no tenían ni siquiera los recursos necesarios para poder funcionar.